Tengan un muy buen día, bienvenidos a la comunidad contigo. Vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor y para pedir su guía en este devocional. Oremos. Papá amado, muchas gracias por el devocional de hoy. Te pedimos tu guía, Señor. Te pedimos que tú utilices este tiempo para afirmar nuestra fe en ti, para reflexionar en tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El día de hoy y mañana quiero hacer una pequeña pausa en los devocionales que generalmente hago en Isaías los martes y los miércoles. Y quiero hacer esta pequeña pausa para poder enfocarnos hoy y mañana en temas relacionados a la Semana Santa. Estamos ahora celebrando la Semana Santa en la que se recuerdan los sucesos desde la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús, su pasión, su sufrimiento, su muerte y su resurrección, que celebramos el domingo de resurrección, el domingo de Pascua. Para hoy y mañana quiero tomar el pasaje de Lucas capítulo 22 acerca de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos para reflexionar un poco en estos temas que estamos recordando en esta Semana Santa. Entonces acompáñenme a Lucas capítulo 22 y vamos a leer los versículos del 7 al 13. Lucas 22 del 7 al 13 dice así: Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: Vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él les respondió: Miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre, y dirán al dueño de la casa: El maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto. Prepárenla allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Jesús estaba preparándose para celebrar la Pascua con sus discípulos, y entonces manda a Pedro y a Juan a realizar todos los preparativos para esta celebración. Ahora, la Pascua que ellos iban a celebrar era una Pascua diferente a la que nosotros celebramos. Ellos estaban celebrando la Pascua judía, que era una festividad que duraba una semana, donde ellos recordaban la liberación del pueblo de Dios que era esclavo en Egipto, cuando en el Éxodo Dios los salvó. El verso 7 del pasaje que hemos leído dice que entonces llegó el día en el que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. En Éxodo capítulo 12, cuando el Señor instituyó la Pascua, el Señor les pidió a los israelitas que cada familia sacrifique un cordero y que con su sangre pinten los postes y el dintel de las puertas de sus casas, para que cuando el Señor pase para herir a la tierra de Egipto, al ver la sangre del cordero que fue sacrificado, pase por alto aquella familia, pase por alto la casa de esa familia. Lucas nos dice entonces que ya era el día en el cual el cordero pascual, el cordero de la Pascua, iba a ser sacrificado. En ese día entonces las familias judías iban a matar un cordero e iban a tener entonces una cena con este cordero que habían sacrificado, conmemorando su salvación de Egipto. Pero además del cordero pascual que iba a ser sacrificado, iba a ser matado por las distintas familias judías en esta celebración, se avecinaba un sacrificio mucho más grande, un sacrificio mayor, el sacrificio del Cordero de Dios, el Cordero que Dios mismo estaba proveyendo para salvación de la humanidad, para ser sacrificado por los pecados de la humanidad. No fue casualidad que la pasión de Cristo ocurra durante la celebración de la Pascua judía, en la que se celebraba el Éxodo. No fue casualidad, porque con el sacrificio de Jesús en la cruz, un éxodo muchísimo más grande estaba a punto de ocurrir. Así como el Cordero Pascual fue sacrificado en el Éxodo y su sangre fue derramada para la salvación, para que Dios pase por alto a aquellas familias israelitas en Egipto, Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado en la cruz y derramó su sangre tomando el lugar de los pecadores para que la ira de Dios pase por alto a todos aquellos que creemos en Él
y esa ira más bien cayó sobre el mismo Cordero de Dios, sobre Jesús que fue sacrificado en la cruz. A pesar de que Jesús había hablado ya de su sufrimiento y de su muerte con sus discípulos en algunas ocasiones, aquel día, al preparar la Pascua, en el pasaje que hemos leído de Lucas 22, al Pedro y Juan estar haciendo los preparativos mandados por Jesús, preparando la Pascua, ellos tal vez no tenían una idea completa de todo lo que estaba a punto de ocurrir y no entendían la magnitud de lo que Jesús iba a lograr. Más adelante sí lo entendieron, pero en aquel momento, cuando Jesús mandó a Pedro y a Juan a realizar los preparativos para la cena, tal vez ellos estaban con este pensamiento en la mente, tal vez, bueno, vamos a celebrar una Pascua más, vamos a conmemorar un año más el Éxodo, vamos a comer una cena más, un año más celebrando esta festividad judía. Nosotros hoy, al estar celebrando la Semana Santa, podemos también pasar el tiempo sin entender la gran magnitud de lo que ocurrió, de lo que aconteció en aquella Pascua judía cuando Jesús fue sacrificado como el Cordero de Dios. Podemos tal vez pasar esta Semana Santa como si fuera un feriado más, aprovechando tal vez un feriado más para viajar con la familia, o aprovechando un feriado más para dormir un poco más y descansar, o un feriado más para comer huevitos de chocolate. Y por si acaso no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté mal comer huevitos de chocolate o aprovechar para viajar o aprovechar para pasar tiempo en familia o para descansar en el feriado. No estoy diciendo nada de eso, sino que a lo que quiero llegar es que esta Pascua, esta Semana Santa, que no pase como un feriado más, sino que sea un tiempo donde podamos recordar y reflexionar de una manera intencional y reflexionar en la magnitud de lo que ocurrió en aquella Pascua judía, cuando Jesús entregó su vida como el Cordero de Dios en nuestro lugar, ofreciendo ese sacrificio perfecto para nuestra liberación, para nuestro éxodo, así como el pueblo de Dios fue liberado, fue salvado por Dios en el éxodo. Y el sacrificio de este Cordero marcaba esta conmemoración. El sacrificio de Jesús también marca nuestro éxodo. Así como el pueblo fue liberado de la esclavitud en Egipto, nosotros, al depositar nuestra fe en Jesús y en su sacrificio en la cruz, somos liberados del pecado. Recordemos entonces, en esta Semana Santa, que Jesús, el Cordero de la Pascua, provisto por Dios, fue sacrificado en lugar de los pecadores, para que todos aquellos que creemos en Él seamos salvos. Aprovechemos entonces este feriado, esta Semana Santa para celebrar y recordar de una manera intencional la obra de Jesús para nuestra salvación. El año pasado ya hemos pasado una Pascua, una Semana Santa en casa por la pandemia. Y este año se pinta que va a ser algo similar. Por lo menos nosotros como iglesia estamos organizando algunas actividades virtuales, pero vamos a estar en familia, en casa. Aprovechemos este tiempo en casa en esta Semana Santa para poder compartir en familia tal vez tiempos devocionales en cuanto al sacrificio de Cristo, cantar canciones en familia, recordando y celebrando la salvación que Jesús obtuvo por nosotros en la cruz, que no pase como un feriado más. Que sea un tiempo para afirmar en familia nuestra fe en Jesús y para que muchos crean en Él, también personas tal vez en nuestras familias y afuera de nuestras familias que no lo conocen, que este sea un tiempo para que al hablar de su sacrificio muchos también puedan llegar a conocerle. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, te damos muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias te damos por tu sacrificio en la cruz y te rogamos que en esta Semana Santa no pasemos el tiempo como un feriado más, sino que realmente de una manera intencional podamos reflexionar en tu sacrificio en la cruz, que tú puedas afirmar nuestra fe en ti en esta semana y que tú puedas hacer que muchos también te conozcan esta semana al poder conocer y reconocer tu sacrificio en la cruz. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana con otro devocional.